Ahora vamos a calcular esta integral impropia, donde a y b son números reales positivos. Veamos. En este caso vamos a hacer este cambio de variable. En lugar de bx vamos a ponerle y. Al hacer ese cambio de variable obtenemos esta nueva expresión para esta integral. Luego definamos a la función f de omega, como pueden ver acá. Siendo así definida la función f de omega, entonces y puede escribirse como f de a entre b. Luego derivemos esta función f de omega con respecto a omega. Esto es igual a la integral de la derivada de esta función que está dentro de la integral impropia con respecto a omega. Más adelante vamos a justificar por qué se puede hacer la derivación dentro de la integral. Continuemos. Como pueden ver, aquí tenemos una integral de tabla que corresponde al largo tangente de omega de y entre w, donde y empieza en 0 y va hasta más infinito. Notemos que si y vale 0, toda esta expresión vale 0. Entonces nos centraremos cuando y tienda al más infinito. Si hallamos el límite de esta función cuando y tiende a más infinito, obtenemos que ese límite vale pi entre 2 omega. Aquí tenemos una ecuación diferencial sencilla. Simplemente integramos ambos miembros de la igualdad y obtenemos la función dw, que es igual a pi medios por el logaritmo natural de w más una constante c. Ahora veamos en esta función de acá arriba. Si evaluamos esta función f en 1, obtenemos que f de 1 es igual a 0. Y acá abajo, si evaluamos en 1, obtenemos que esa función vale c, ya que el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, c vale 0. Es decir, que la función de w viene dada por pi medios logaritmo de omega. Por lo tanto, la integral y es igual a pi medios logaritmo de a entre b. O sea, la integral que nos pedían vale pi medios por el logaritmo de a entre b. Y eso sería todo por esta parte del cálculo de esta integral. Ahora vamos a justificar por qué se puede hacer la derivación bajo la integral. Para justificar ello vamos a utilizar dos proposiciones, o tres. La primera proposición es un colorario. En este caso, si tenemos f y g funciones no negativas sobre el intervalo semiabierto AB, donde la función g de x no se anula en ese intervalo, y además existe el límite de la división f entre g cuando x tiende a b. Si la integral definida de g de x converge y además el k, que es el límite, es un número finito mayor o igual a 0, entonces la integral definida de f de x también converge. Recuerden este colorario. Ahora también vamos a utilizar este teorema, donde vamos a suponer que existan funciones f y la derivada parcial de f con respecto a y definidas y continuas en este rectángulo semiabierto delta. Además, a es finito, b puede ser finito o el más infinito, c y d también son finitos. Si la integral definida de f converge,
y la integral definida de la derivada parcial de f con respecto a y converge uniformemente en el segmento CD, entonces la función que es la integral definida de f de x, y es continuamente derivable en dicho segmento, es decir, en CD, en este segmento. Y además se puede hacer la derivada bajo la integral, como podemos ver acá. Esto vendría a ser una variación del criterio de Leibniz. Recuerden este teorema que tiene que ver con la derivación bajo el signo integral. Aquí tenemos a la función que hemos definido anteriormente como fw por esta integral. Además vamos a poner que omega sea mayor que 1. Si es igual a 1, pues se obtiene un resultado inmediato que es 0. Dirán ustedes, ¿por qué omega mayor que 1? Esto va a depender del cambio de variable muy bien. Entonces, con ayuda de la tangente y la arcotangente, esta integral se puede escribir de la siguiente manera. Ahora también podemos separar esta integral impropia como suma de estas dos integrales. La primera va a estar desde 0 hasta 1 y la segunda desde 1 hasta más infinito. Vamos a llamar a la primera integral y sub 1 y a la segunda y sub 2. Ahora definamos una función phi 1 omega de x. Es decir, esta función va a ser igual a la función que está dentro de la integral entre 1 sobre la raíz cuadrada de x. Aquí vamos a aplicar el colorario que hemos mencionado anteriormente. Entonces aquí acomodamos la función y notamos que el límite de la función phi 1 cuando x se aproxima a 0 da 0 para cualquier omega mayor que 1. Además, la integral de 1 entre la raíz cuadrada de x, recuerden que esta función ha sido la que ha dividido a la función dentro de la integral. Esta integral que ven aquí es convergente al número 2. Y aplicando el colorario, eso quiere decir que la integral y sub 1 también es convergente. Ahora vamos a centrarnos en la segunda integral. Vamos a definir la función phi sub 2, donde tomamos la función dentro de la integral y lo dividimos entre 1 entre x al cuadrado. Ordenamos y calculamos el límite de la función phi 2 cuando x tiende a más infinito. Esto nos da el número omega menos 1 entre omega, donde omega es mayor que 1. Notarán que este número es un número finito, por lo tanto el límite existe. Además, la integral impropia de 1 a más infinito de la función 1 entre x al cuadrado, recuerden que esta función era la que divide a la función dentro de esta integral, es convergente a 1. Y si esa integral es convergente, entonces la integral y sub 2 también converge. Todo esto se justifica por el colorario 1, que tiene que ver con comparación de funciones. Muy bien, al converger ambas integrales, tanto y sub 1 como y sub 2, entonces la integral que vemos aquí, o sea f de omega, también converge para todo omega mayor que 1. Muy bien, ya vimos que esa integral converge. Ahora definamos a la función psi omega de x como la función que está dentro de esta integral. Vamos a derivar esta función con respecto a omega, dándonos esta fracción. Además, como omega es mayor que 1,
podemos deducir que esta fracción es menor que 1 entre 1 más x al cuadrado. Es decir, que esta derivada parcial de psi con respecto a omega es menor que esta función en solo x. Notemos también que la integral de esta función 1 entre 1 más x al cuadrado, que va desde 0 más infinito, converge a pi medios. Aquí vamos a aplicar el criterio de Ballestras, que dice: si existe una función no negativa alfa de x, en este caso el alfa de x va a ser de la función 1 entre 1 más x al cuadrado, definida en el intervalo AB. En este caso a va a ser 0 y b más infinito, e integrable según Riemann en el segmento a eta, porque esta función es continua en esa semirecta positiva, por lo tanto es integrable. Entonces nos dice que si f de x, y es menor o igual que alfa de x, en este caso este f de x lo va a ser esta derivada parcial de psi con respecto a omega. ¿No? Acá cumple la primera condición. Luego que la integral de alfa de x converge. Acá también vemos que esta integral de 1 entre 1 más x al cuadrado converge a pi medios. Entonces ya se cumplen las hipótesis. Entonces, ¿qué dice? Que la integral definida o impropia de f de x, y converge uniformemente sobre el conjunto y. Ya dijimos que la función f viene dada por la derivada parcial de psi con respecto a omega. Y el conjunto y mayúscula lo da esto: omega mayor que 1. Es decir, el intervalo de 1 a más infinito. O sea, aplicando ese criterio de Ballestras, esta integral de la derivada parcial de psi con respecto a omega converge uniformemente para todo omega mayor que 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta integral f de omega es convergente. Y además, esta integral que está abajo converge uniformemente. Y esas son las condiciones para aplicar el teorema que mencionamos anteriormente. Es decir, que la derivada de f con respecto a omega es igual a la integral de la derivada parcial de psi con respecto a omega. Es decir, se puede derivar bajo el signo integral, ya que ha cumplido con el corolario, con el teorema y con un criterio de Ballestras. Bien, con eso hemos justificado la derivación bajo el signo integral. Y ahora sí, esto sería todo.